Los periodistas. Nuevamente estamos acá con el politólogo Manuel Antonio Díaz Cid, que nos propone un tema pues que si no sé nada de eso, Manuel, confieso públicamente. Esto que me decías se cumplen los 90 años del desembarco en el Peñón de Alhucemas de los españoles, españoles de y terminar, franceses. O sea, que vienen a terminar con la presencia española. Con la presencia de la revuelta, la primera gran revuelta nacionalista del mundo árabe, del Magreb, que lleva implícito la confrontación con españoles y franceses. Y con franceses, que de ahí derivan después los territorios españoles, aún todavía, en África con la bandera española, Algeciras, ¿no? Y de los franceses, ¿no? Que también Casablanca, que en la Segunda Guerra Mundial desempeñó un papel muy importante. Pero todo esto... Tánger, claro. ¿Qué se vivía en aquel momento, hace 90 años, en esta parte de África? Confrontaban muchos intereses, ¿no? Claro. Yo creo que hay... Que además es la salida hacia el océano Atlántico desde el Mediterráneo, ¿no? Hay un fenómeno que a través de los nombres tú puedes imaginar. El ejército francés viene bajo las órdenes del mariscal Philippe Pétain. Claro. El que después será... El colaboracionista de los nazis en la ocupación de París. Y a bordo del acorazado Alfonso XIII, el jefe de Estado, porque ha dado un golpe de Estado en España para posicionarse y resolver el problema de África, el general Miguel Primo de Rivera. Sí. Entonces, al que sucedería después, en algunas otras circunstancias, Franco ante la huida. Así es, a las órdenes de este proyecto manejado por Primo de Rivera se encuentra el entonces coronel Francisco Franco, de la misma manera que el general Sanjurjo, claro, que serán figuras clave en el alzamiento del 36. Sí. Entonces... que hace poco se cumplieron 40 años de la muerte de Franco, ¿eh? Sí. Hace 90 años, el problema más serio que tenía España era la rebelión de los marroquíes en una zona muy amplia, en donde los marroquíes peleaban primero por rescatar la autonomía de su territorio, pero al mismo tiempo sacarle provecho a las minas que los españoles estaban trabajando y que, sin ser una maravilla, daban sus buenos rendimientos, sobre todo en la extracción del oro. Y Marruecos, por otro lado, simplemente ve Marrakech hoy, nudo importantísimo de relación comercial con todo el Magreb y del Magreb con la región subsahariana a través de Timbuktu. Entonces, este conflicto se produce, digamos, por estas razones, pero además porque aparece una familia de hombres muy encumbrados en el mundo marroquí que rompe sus relaciones con España por un insulto del cónsul español al jefe de esta familia. Parece mentira. Un insulto causó una guerra con miles de muertos. Y todo se debió a una impertinencia de un cónsul que le da con el guante una bofetada al líder de esta familia, Abd el-Krim. Y ahí empieza todo. Y ahí comienza todo. Tú dices, pero como que es desproporcionado. Sí y no, porque tú sabes que en el mundo árabe una de las cosas que más ofende es que te golpeen la cara. Sí. Entonces, ¿cómo el cónsul hizo esto? Resulta
imposible de definir. España vive, además, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, su incorporación lenta a la industrialización del mundo europeo. Y Portugal fueron los últimos países en participar en eso, sí. Al comenzar a crearse esta telaraña de relaciones de producción, aparecen los sindicatos, aparece el movimiento obrero. ¿Los anarquistas? Los anarquistas. Y si tú en aquella época preguntabas quiénes son los que van al frente de batalla a pelear con los moros, los anarquistas, eran los jóvenes. Bueno, es donde cobra fama la legión extranjera. Es más, la hermandad que se genera entre esta gente, estos militares. La legión extranjera española con su cabra y la francesa eran las dos picas clavadas en el territorio para derrotar al mundo musulmán. La guerra llevaba ya casi 10 años con sus intervalos, pero cada vez que se recrudecía el número de jóvenes españoles muertos era muy elevado. Y esto provoca un movimiento de huelga y de protesta de los padres de familia que decían: no aceptamos que manden a nuestros hijos al África. Al frente de guerra. Sí, mandar a hacer la mili, que le llamaban. Exacto. África era la condena. Por eso, si tú te acuerdas, y estamos hablando ya de estas épocas. De los 40 todavía se consideraba. De los 50. De los 50, sí. Todavía entre 50 y 60. Razón por la cual muchos se vinieron a México, claro, para no hacer la mili en África. Para no hacer la mili en África, en los territorios. Sí, ¿no? Les tocó o la División Azul o luego la mili en África, ¿no? Claro, la División Azul fue voluntaria y aquí era el servicio militar obligatorio. Entonces, pues mucha gente se salió. Mi suegro es uno de ellos. Mi suegro me contaba cómo, estando él en el muelle para tomar el barco para venirse a México, le tocó ver una enorme manifestación de mujeres, porque en el barco que estaba junto estaban embarcando a los jóvenes que se iban para África. Para el África, ¿no? Había ocurrido a principios del siglo XX una espectacular derrota de los españoles. Una columna de 10,000 soldados había sido prácticamente aniquilada por los musulmanes, que atrajeron a la columna a un cañón, a una formación de piedras en donde ellos estaban arriba. Como en las Termópilas Y abajo estaban los españoles. Aquello fue el desastre que provoca las declaraciones sumamente agresivas de la comunidad anarquista en la ciudad de Barcelona. Y entonces el gobernador militar fusila al líder de la fracción anarquista, que escapa de España y se viene a México. Moncaleano, uno de los más famosos anarquistas de la Casa del Obrero Mundial, es uno de los que vienen en estas condiciones. Y una profesora de nombre Belén de Zárraga se convierte en una figura importantísima, porque esta mujer llega desde España a fundar en México el primer club de ateos que se conoció en este país, y hace, financiada ella por ciertas logias masónicas, hace una gira por el país predicando el ateísmo y predicando el anarquismo. Ahora que dices eso, en aquel momento la ideología que tenía mucha demanda era la masonería entre los españoles, sobre todo entre los militares. Así es. Primo de Rivera sería la antítesis de esta corriente dentro del ejército. Sí, desde luego que sí. Y particularmente... Pero él estaba dedicado a la corona, o sea, él era monárquico, Primo de Rivera. No, Primo de Rivera era republicano, fíjate.
El padre. El padre. El Pensé que era monárquico. El que era monárquico era era el hijo. Sanjurjo. Sanjurjo, Godet, son de los generales que están con la corona. con la corona, mientras gente como Franco No eran monárquicos. no eran monárquicos, No y eran Primo de Rivera no eran monárquicos. En 1925 se produce el desembarco en Alhucemas, un peñón que está situado casi a la mitad del territorio de lo que es Marruecos. Franceses y españoles unidos desembarcan sus tropas la primera operación de desembarco de la historia mundial. O sea, es un fenómeno nuevo. Los españoles, junto con la legión extranjera y las unidades marroquíes leales a los españoles, tú recordarás a Francisco Franco siempre escoltado por su guardia mora. Sí, claro, Por los la guardias guardia moros, mora. sí, claro, por supuesto. Sí, Y esos guardias moros eran de... sí. de Era la élite de la guardia de Franco, claro. Así es. La Que batalla todavía desfilan el 12 de octubre, tienen un papel importante junto con la Legión, con la legión, desde luego. con la cabra. La lucha por el Peñón de Alhucemas fue una concepción estratégica de Miguel Primo de Rivera. Con mucho trabajo, muchos muertos, muchas dificultades, España y Francia ganan la batalla. Abdelkrim y su familia tienen que irse al exilio y de entonces para acá no ha vuelto a repetirse una situación de rebelión del tamaño de la que había en aquella época, ¿no? Entonces, el tema del África era el tema en aquella época del Parlamento español, de las Cortes. Todo el mundo gritaba, todo el mundo decía, insultaban a los militares. En ese clima, Jesús Manuel, es que el rey le pide a Miguel Primo de Rivera Que acepte que dé el golpe. Es decir, que militarice la situación para que, militarizado el territorio español, fluyan los refuerzos para las tropas españolas y se resuelva el problema de África. Y así pasa. En el momento en el que esto ocurre y Miguel Primo de Rivera regresa a Madrid victorioso, el rey lo llama, le da las gracias. Alfonso XIII era, o XII. No, 13. 13. El rey le da las gracias. El abuelo y de lo Juan manda Carlos. al exilio. Lo manda al exilio a París. Entonces eso llena al general y a sus familiares de resentimiento contra la aristocracia española. Y entonces el fundador de la Falange Española vendría a ser el hijo de Miguel sí, Primo. pero en una respuesta a ese problema con la monarquía, que además en ese momento, insisto, la monarquía gozaba de fama de ser masón. Así es. Los Borbones tenían esas raíces, ¿no? Claro, y si quieres un elemento más, el general Miguel Primo de Rivera muere en París envenenado. Y la acusación de la familia, que nunca retiró, fue la de que la masonería había matado al general, ¿no? Ya. Vivieron una Perdón, situación... pero no, me salgo del tema totalmente de lo que estabas diciendo de los 90 años del desembarco, pero siempre se ha discutido el tema de llamarle a los de derechas fascistas por la revista El Facio, que hace José Antonio Primo de Rivera, que solo vio la luz un solo número. Un solo número. Así es. Que se llamaba El Facio, que era la luz, el faro, y de ahí viene toda la calificación de fascistas. De fascistas. José Antonio... ¿Tendría que ver el nombre con la venganza contra los masones? ¿Por los iluminados? Por... Pues mira, es probable que sí,
porque José Antonio siempre estuvo convencido de que su padre había sido envenenado y de quiénes habían sido los que lo habían envenenado. Y por eso cuando José Antonio termina su carrera de Derecho y se va a España y crea el movimiento de la Falange, uno de los primeros postulados de Falange era desaparecer a la aristocracia. Porque involucraba José desaparecer Antonio, a la masonería. exactamente. Que esta era una masonería que obedecía al Gran Oriente de Francia. Al Gran Oriente de Francia y otros a la Gran Logia de Inglaterra. De Orange No, de la Gran Logia de Inglaterra. Lo cual provocaba tensiones muy fuertes internas en la política. Claro, claro. José Antonio Primo de Rivera, cuando regresa después de muerto su padre, se volverá un partidario de la República. Hay manifestaciones de los republicanos donde está la foto de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera respalda al gobierno republicano que impide la separación de Cataluña del territorio español. Y comienzas a encontrar puntos que usualmente se dejan de lado, pero que te van explicando una trayectoria de un líder político joven que ya no está amarrado en España a los viejos modelos de la monarquía, sino trata de crear algo nuevo. Y algo nuevo puede ser el fascismo, como puede ser... Pero el fascismo se da el nombre por el fascio, por la revista. El fascio significa unidad. No es luz, no es faro. Unidad. Siempre había creído que era faro. Si te fijas, el fascio tiene una imagen de una pequeña hacha rodeada de... que significa la unión hace la fuerza. Ya. Pero, ¿la ideología del fascismo la concibe José Antonio? No. José Antonio, de hecho, va a Italia, invitado por Mussolini, tiene una muy grata impresión de Mussolini, pero ahí se da cuenta de que el fascismo mussoliniano y el falangismo tienen que ser diferentes. El planteamiento del fascismo en Italia tiene muy identificado a los quadrumvirus, que son los jefes del ejército, las grandes figuras del ejército. La aristocracia del ejército. En España, no. José Antonio se va por los obreros, se va por los trabajadores. Por lo social. Por lo social. Sí. Y, bueno, la bandera de la Falange española era el color blanco y negro y rojo. Si tú recuerdas el himno del de cara al sol, de la Falange y sobre todo de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, uno de los versos decía: y si muero en el combate, de la tierra en que yo muera se alzará como una espiga roja y negra de la sangre y la pólvora mi bandera. Entonces, a veces como que encasillamos a todos los personajes. Exactamente, sí. Y yo creo que José Antonio es de los líderes clarísimamente formados de una manera distinta, visionarios de una España diferente, no una España ni autoritaria ni aristocrática, una España con mayor proyección hacia la justicia social, y esto es lo que le da al movimiento un crecimiento excepcional, mientras los adversarios de José Antonio, incluyendo los monárquicos, sacaban a la luz el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, diciendo: este es el hijo del que dio el golpe de Estado, ¿no? Y después Franco lo usa para jalarse a la Falange, y de alguna manera la controla y desaparece después a la Falange como una fuerza política. Y se deshace de José Antonio. Sí, de hecho,
en un libro que tú me hiciste favor de regalar, que trajiste de España. El donde viene la última investigación. Las últimas investigaciones. Bueno, sí. ¿Qué era el sargento, el carcelero, alguna de José Antonio? Resulta muy interesante el darse cuenta de que la rivalidad entre Franco y José Antonio era muy grande. Terrible. Y José Antonio no se sentía obligado a respaldar el movimiento de Franco, mientras Franco estaba convencido de que la Falange debía estar subordinada al gobierno militar. Entonces, todo esto, bueno, si tú te pones se a ver, afilia Franco a la Falange. Claro. Públicamente les da el respaldo en las manifestaciones, hay un papel específico de la Falange, pero jamás los deja gobernar, jamás. Nunca recibieron una de las áreas de la política para manejar, que podría haber sido la Secretaría del Trabajo o alguna otra. Social. Del ámbito social. Oye, pero, ideológicamente la Falange se exporta a otras naciones. Sí, Iberoamérica. Se exporta sin mucho resultado, porque la Falange no tiene ese contenido motivador para la lucha en valores generales, sino es una visión muy española. Y entonces, pues aunque tú puedas simpatizar mucho con España, pues España es España. España es España, claro. En cambio, el fascismo, bueno, pues aquí tuvimos nosotros en Chipilo, durante los años 40, los jóvenes los domingos por la tarde se ponían sus camisas negras, sus pantalones cortos y caminaban por la carretera cantando el himno Giovinezza, Giovinezza del fascismo italiano. Entonces, los movimientos nacionalistas, curiosamente, se exportaron, No muy lejos de donde estamos en este momento, vivió uno de los militares que participó en algunos movimientos en Italia, y su hijo tenía la bandera del fascismo en su recámara como custodia. Sí. Aquí muy cerquita. Los fenómenos políticos de rebelión del mundo católico frente al escenario revolucionario, acuérdate que son tres. 1916, los irlandeses ajá. Contra los ingleses, que es otra historia. 1926, la cristiada. 1936, la Guerra Civil Española. Son los tres. 16, 26, 36. ¿Por qué? No sé. Pero son las fechas, te dicen que cada 10 años ocurrió un movimiento. Y como el 666. Y unos a otros se implicaron, se comunicaron, se influenciaron. Qué interesante. Y todo esto se podía apreciar en las instituciones que, acabada la guerra, de todas maneras siguieron subsistiendo. Y todo eso lo traemos a colación hablando del desembarco en Alhucemas por una razón, porque en el desembarco de Alhucemas surgen las dos grandes figuras militares de España y Francia, Miguel Primo de Rivera y Philippe Pétain. Mientras Philippe Pétain acabará en una situación penosa, pero militarmente digna, ¿no? Pero militarmente digna, sí. En la República de Vichy, Miguel Primo de Rivera morirá en París envenenado. Qué barbaridad. Bueno, muy interesante. Pues gracias, Manuel, por este pasaje histórico de cultura que la verdad para mí era desconocido. Muchas gracias.